Ya, súper. Muy bien. Listo. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Entonces, muy bien. Hoy vamos a ver básicamente lo que tiene que ver con los mundos o universos en la Kabbalah, o Olamot en hebreo, los niveles de alma, o Neyamot, y el árbol de la vida, ¿sí? En un primer acercamiento. Así que empecemos por los mundos. Muy bien. La Kabbalah, en Kabbalah siempre empezamos con el Ein Sof, ¿sí? Con el infinito, que el infinito es lo no conceptualizable, ¿sí? Es infinito, con lo cual conceptualizarlo y ponerlo en palabras ya sería ponerle un límite, porque el lenguaje limita y da forma, y el infinito no tiene ni forma ni límites, con lo cual es no conceptualizable por nosotros desde nuestra mente finita. Y empezamos también por el Ein Sof porque es la raíz que da origen a todo, ¿sí? Entonces, lo que pasa en un primer momento, que es un poco lo que Rodolfo explicaba en la clase pasada, es que el Ein Sof se retrae a sí mismo para crear algo que no es decir, algo infinito, que es una infinita vibración, se retrae para generar un punto, un primer punto de vacío, que, digamos, un primer punto de espacio en algo que era infinito, y a lo cual va a volver a entrar punto y seguido, que es lo que da origen al Big Bang. ¿Sí? El infinito genera un espacio de vacío y empieza a entrar energía a ese primer espacio de vacío, se genera el Big Bang y empieza a generarse este cap de energía infinita que baja y entra permanentemente desde el infinito, como explicábamos en la clase pasada. Entonces, todo esto, en el fondo, genera una relación de fractales en una serie de contracciones de espacio-tiempo que dan lugar a distintos niveles de ocultamiento de la energía que proviene del infinito, ¿sí? Este mismo cabo va bajando y va generando contracciones de espacio-tiempo para que esa energía se vaya frenando y se vaya administrando de manera tal que dé lugar a un universo estable. Entonces, el resultado es que se generan 5 universos con diferentes grados de desarrollo y manifestación. Entonces, si bien en esencia los 5 universos, todos tienen en el fondo la misma energía del Ein Sof y están interincluidos en el Ein Sof de manera fractal, ¿sí? Porque pertenecen en el fondo, es la misma energía constitutiva. Entonces, empezando por los mundos. Arriba de todo tenemos, como decíamos, el Ein Sof, el infinito, ¿sí? Que es esta serie de vibraciones infinitas en distintas altas y bajas, y es como una especie, imagínense como una especie de mar de vibraciones totales, donde no hay ni tiempo, ni espacio, ni vacío. Está el infinito en su totalidad, ¿sí? Hasta acá no hay mundos, es el infinito en su totalidad completa, ¿sí? A partir de este segundo punto, que es el Adam Kadmon, es donde se genera el primer universo, ¿sí? Tenemos entonces la definición es primer universo abstracto que recibe la luz del infinito en su unidad primordial, recibe toda la realidad y todo en potencia y sin diferencia, no hay diferenciación en este punto, ¿sí? Representa infinitos sistemas de información que se van desplegando desde la infinitud del Ein Sof. Es infinito, aunque ya representa una primera contracción del propio Ein Sof, que está un poquito más arriba, ¿sí? Pero para nuestra mente limitada esto ya sigue siendo por supuesto que infinito, ¿sí? Entonces, contiene las vibraciones ocultas del Ein Sof y también la información que dará lugar a la transformación de las vibraciones en energía. Decimos, ¿por qué hacemos esta distinción? Las vibraciones en el Ein Sof, o sea, en el Ein Sof no hay energía. Describen los cabalistas que son vibraciones infinitas, y se transforma la vibración en energía. Esto es pura física cuántica, ya lo vamos a ir viendo en ese sentido también más adelante, no hoy, pero más adelante lo vamos a ir desplegando, haciendo correlatos con la física cuántica también. Entonces tenemos vibraciones infinitas arriba, que ya cuando se genera este primer mundo, que es el Adam Kadmon, tenemos que se transforma esta vibración en energía que va permeando y se va contrayendo para dar origen al universo, ¿sí? A los universos que vienen hacia abajo. Entonces, en segundo lugar, tenemos el mundo o el universo de Atzilut, también conocido como mundo de la emanación. Este universo es la segunda autorrevelación de Ein Sof, donde aparecen por primera vez las diferencias entre lo femenino y lo masculino, porque recordemos que arriba en el Adam Kadmon no hay diferenciación todavía, es una unidad muy similar a la de Ein Sof. Entonces, hay una primera diferenciación entre femenino y masculino a través de la idea abstracta de las sefirot o dimensiones del árbol de la vida, ¿no? Que reorganizan las energías del Adam Kadmon.
y permiten sostener al universo creado de manera estable a través del equilibrio justamente de energías femeninas y masculinas. Representa el estado de Adán y Eva antes de comer del fruto prohibido. Ya vamos a entrar en detalle con esto, pero me interesa dejar el punto establecido, ¿sí? Ya vamos a volver con detalle, hoy no es el punto. Pero en este momento, en este mundo, en Atzilut, es donde se encontraban en el fondo representados Adán y Eva antes de comer del árbol del bien y del mal. Entonces, es también la unidad primordial del pensamiento divino, que se contrae en 10 dimensiones abstractas. Es la creación en potencia, el mundo de la nada, oculto, que no es posible percibir en su totalidad desde nuestra mente limitada actual. A todo esto, al lado estoy poniendo también el correlato en torno al tetragrama, ¿sí? A las letras hebreas, para el que ya tenga algo de noción de esto. Hoy no lo vamos a ver, pero sí lo voy poniendo como para que vayamos relacionándolo con las letras hebreas y la constitución en torno a las letras, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Que en definitiva, el Adam Kadmon es el ápice de la Yud, Atzilut es la Yud, después viene Briah, o mundo de la creación. Acá tenemos el mundo del pensamiento, donde se produce algo a partir de la nada que era Atzilut. Todavía no había nada, salvo esta diferenciación entre masculino y femenino. Hay una cortina que separa este mundo de Atzilut, ya vamos a ir viendo este punto también. Y esta es una primera aparición de criaturas limitadas y finitas, distintas a la energía infinita y creadora, que está más arriba, aunque aún son entidades espirituales, ¿sí? Porque en definitiva se trata de las almas, de nuestras almas en estado puramente energético, sin cuerpo, y de los arcángeles, ¿sí? Digamos, estos arcángeles que son entidades súper sutiles, ¿no? Superiores. En cuarto lugar tenemos a Yetzirah, o el mundo de formación, que es, en el fondo continúa hacia abajo la fragmentación de energías y comienza el proceso gradual que da nacimiento a todos los elementos químicos del universo. Se forma el universo durante miles de millones de años. La tradición lo divide en 6 etapas, como varios deben saber: los 6 días de la semana cósmica del Génesis o de Bereshit, y que no son 6 días literales, porque realmente para hacer un día literal debiera existir el sol y la luna, y en los primeros 2 días no existían aún el sol y la luna, así que es una alegoría, digamos. Y representa este mundo de Yetzirah, o de formación, el mundo de las emociones, y su manifestación es la palabra. Es el mundo de la psique humana y de los ángeles, por debajo de los arcángeles, ¿sí? Y en este caso Briah representa la Hei, de Yud Hei Bab Hei, y Yetzirah representa la Bab, ¿sí? Está acá al ladito. Y en último lugar ya tenemos el último mundo, el más denso de todos, que es el mundo de Asiá, o el mundo de la acción. Es el mundo de la acción pura dentro de la realidad, de nuestra realidad material, y representa el séptimo día cósmico y la aparición de la materia, ¿sí? Vamos a ir desplegándole de a poco, no se preocupen. Entonces, esto como primer paso para hablar de los mundos, y lo vamos a seguir desplegando a continuación. Ahora vamos a pasar a hablar de los niveles de alma, y vamos a ir relacionando todo con todo, porque una de las cosas más hermosas que tiene la Cábala es que es todo fractal, una cosa de otra, y está toda interrelacionada, ¿sí? Así que vamos desplegándolo de a poco. Entonces, pasamos a los niveles de alma, o Neyamot. En este caso, empezamos diciendo que el alma es única, ¿sí? Si bien vamos a hablar de niveles del alma, el alma es una sola, pero tiene diferentes grados de manifestación. Es decir, que existen energías de diferentes grados. Ahora lo vamos a ir graficando. Nuestra alma representa nuestro CAV personal. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada? Rodolfo hablaba de el CAV que entra, ¿no?, a partir del Big Bang, y hay un CAV de luz que es único, que proviene de la Ein Sof, y es lo que da forma a todo esto, y que toma la forma de la Sefirot y demás, como explicábamos recién, desde Atzilut hacia abajo. Y en definitiva, el alma, más hablando de nuestra alma en específico, sería como nuestro camp personal, nuestro haz de luz personal, ¿sí? Nuestra luz interior que proviene de la Ein Sof y que se manifiesta en los diferentes mundos u Olamot. En este sentido, bueno, recordar que todos los niveles del alma están entrelazados, interincluyen al nivel de alma anterior y ocultan un nivel de energía más alta, ¿sí? Todos los niveles de alma están concatenados a la Ein Sof. Está todo conectado, todo con todo. Esto que decíamos quizás la primera sesión, de que como es arriba es abajo, ¿sí? Está todo relacionado. Cuánticamente también, volveremos al mundo cuántico en algún punto más adelante, no en esta clase.
Entonces, vivimos de manera simultánea en todos los grados de alma y dentro de todos los mundos, porque existimos en planos diferentes, generando energías en todos los niveles de realidad. Y nuestra realidad es la combinación de todas esas energías. Entonces, como decíamos recién, tenemos los universos, o los mundos, ¿no? El Ein Sof, Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Ahora, relacionemos esto con el tetragrama, que es lo que decíamos recién, me faltó poner el puntito que es el ápice de la Yud en Adam Kadmon, pero en el fondo es Yud Hei Bab Hei, ¿sí? Después lo vamos a ver, no se preocupen los que todavía no vimos ni siquiera letras hebreas, solamente lo pongo para tener un contexto para el que ya quizás sabe un poquito. En torno a las características, Adam Kadmon se relaciona con la plenitud, ya lo vamos a ir viendo en hebreo esto también, Atzilut con la voluntad, Briah con el pensamiento, Yetzirah con la emoción y Asiah con el instinto. Es nuestro lado más animal, ¿no? Y a nivel grados de alma, la relación con el universo o con los mundos es Yehidá, es el nivel de alma que corresponde a Adam Kadmon, y es una sola alma, es única, no existe el alma individual en este plano todavía, es la unidad casi total, porque acaba de bajar esa energía de la Ein Sof de manera directa, está todo en estado potencial y unido, en unidad. Después en Atzilut ya tenemos el nivel de alma de Hayá, que es la información abstracta de mi alma, es donde está la raíz de mi alma. Vamos a ir profundizando porque hay mucho que decir en cada uno de estos niveles, pero vamos a dejarlo lo más simple posible para que sea fácil de entender y de recordar. En Briah tenemos el nivel de alma de Neyamá, que es ya nuestra alma intelectual real, es la identidad de mi alma, ¿sí? En Yetzirah ya pasamos, en el mundo de Yetzirah ya pasamos al nivel de alma de Ruach, que es el alma emocional, y en Asia pasamos al nivel de alma de Nefesh, que es el alma animal. Los dos primeros, Yehidá y Hayá, operan sobre el plan general de la existencia y al mismo tiempo, digamos, de lo cosmogónico, del plan general universal, y al mismo tiempo sobre el plan de la vida individual, de nuestra vida individual, pero son menos perceptibles claramente para nuestra mente limitada, ¿sí? Claramente son prácticamente imperceptibles, diría, en su mayoría. Y los tres de abajo, desde Neyamá, Ruach y Nefesh, operan en nuestra realidad con toda su presencia, ¿sí? Si bien hay personas que, en definitiva, se mantienen muchísimos años, quizás a veces toda su vida, operando solamente en Nefesh, en el alma más animal, más básica, y vamos adquiriendo los niveles de alma a medida que nos refinamos, Ruach y hacia la Neyamá, que es el ideal de conectar con. Entonces, esto como primer approach también a los niveles de alma, y ahora lo vamos a ir relacionando todo con todo a partir de que hablemos del árbol de la vida, ¿sí? O Etz HaHaim en hebreo. Romy, discúlpame, Sí. no hemos hecho pausa para preguntas o algo, así que de los dos primeros puntos. No A sé si ver, alguien tiene alguna consulta respecto a los mundos o los niveles de alma. ¿no? Ya, creo que Muy no, bien, así que avanzamos. muy bien. Entonces, de todas formas ahora se va a seguir desplegando y vamos a seguir conectando todo con todo, ¿sí? Entonces tenemos árbol de la vida, ¿sí? El mecanismo interno de estos universos y niveles de alma que vimos recién, a través del cual fluye la energía que viene de la Ein Sof en sus distintas magnitudes, son básicamente las sefirot o dimensiones que conforman el árbol de la vida, ¿sí? En definitiva, en otras palabras, el árbol de la vida es el mecanismo interno a través del cual fluye la energía a través de todos estos niveles y universos desde la Ein Sof, ¿sí? Es la forma que toma digamos, la estructura del universo una vez que se genera el tiempo y el espacio, o sea, un poquito más arriba, desde el Tzimtzum en adelante. Entonces, es una estructura fractal que toma su forma debido a la seguidilla de autocontracciones o tzimtzumim, ya lo vamos a ir viendo, pero hay una serie, más allá de la autocontracción inicial que da origen al Big Bang, ya lo vamos a ir viendo, hay un par más de autocontracciones desde lo teórico, y hay una serie de seguidilla de autocontracciones a lo largo de todo el árbol, a medida que la energía va bajando, porque se va refinando, se va ajustando y se va volviendo cada vez más densa y se va autocontrayendo hasta llegar al plano más físico, más duro de la realidad material, ¿sí? Entonces la energía permanentemente se va autocontrayendo para generar el grado más duro, más, como se dice, más denso de la materia, de la energía, que es la materia, ¿sí? Que es energía muy condensada. Entonces, esta estructura fractal se forma debido a esta seguidilla de autocontracciones que se va generando en cada dimensión al ir descendiendo el or, o la luz, or en hebreo, luz,
en su camino desde la energía más sutil de la Ein Sof hasta el nivel máximo de la densidad y ocultamiento de la materia. Y este es básicamente el árbol de la vida con los nombres de las Sefirot, que no los habíamos puesto antes, pero muchos de ustedes ya las conocen. Empezando desde arriba tenemos Malhut, Yesod, Od, Netzach, Tiferet, Geburah, Hesed, Binah, Jochma y Keter. Y falta la dimensión de Da'at, que es la dimensión número 11, que se genera, no viene, digamos, por default, no viene por defecto en el árbol, sino que se genera a partir de la correcta oscilación entre Jochma y Binah. Es algo que por mérito en el fondo tenemos que lograr que se dé, que es esta dimensión de edad. Ya la vamos a ir viendo con más profundidad después, en otra clase. Entonces, básicamente el árbol de la vida tiene principalmente dos lecturas, una cosmogónica y una psicológica. Y esto es muy importante de definirlo, de aclararlo, porque desde el principio, para que no haya confusiones, porque muchas veces en muchos libros y muchos autores, incluso maestros, hablan sin distinguir entre una cosa y la otra. Y en este sentido, Mario Sabán nos explica brillantemente esta diferencia desde lo estructural, como para poder darle conceptos y ubicar de dónde estamos hablando, de qué tipo de árbol estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos principalmente dos lecturas en el árbol, cosmogónica y psicológica. La cosmogónica viene principalmente de la Edad Media, donde se enfocaban mucho los sabios, filósofos y demás en estudiar la cosmogonía, el universo, y en tratar de entender cómo funcionaba el universo para tratar de encajarnos a nosotros en ese universo y entendernos a partir del universo, ¿sí? Y después viene la lectura más psicológica, que ahora la vamos a ir viendo y desplegando. Entonces, para ir de plano, al principio por el lado cosmogónico, ¿sí? Tenemos a la Ein Sof arriba de todo, al infinito, a partir del cual se genera el Big Bang, y a partir de ese momento empieza a generarse lo que ya vimos, ¿no? El Adam Kadmon y Yehidá a nivel alma. En negro están los niveles de alma, en azul los universos, ¿sí? Entonces, y que corresponden a Keter, ¿sí? A nivel Atzilut y Hayá tenemos a Jochma. En torno a Briah y Neyamá tenemos a Binah como Sefirá, están relacionadas. En el plano de Yetzirah, en el mundo de Yetzirah y el nivel de alma de Ruach, tenemos a las 6 dimensiones intermedias, con Tiferet como reina en el fondo. Tiferet es el centro, es el corazón de Puta la wea, ahora estás viendo tele. Que yo no puedo escuchar, pues, weón. ¿Quién apagó la estufa? Ay, por Dios. ¿Verdad? Ahí está muteado. Ah, súper. Gracias. Entonces. No bajo la luz. A ver ahí. Muy bien. Entonces, tenemos en el mundo de Yetzirah y en el nivel de alma de Ruach, están estas 6 dimensiones intermedias, que son el ascensor en el fondo entre nuestro plano físico que está más abajo y nuestro plano intelectual y más espiritual, más elevado, y es donde está el mayor desafío trabajar en Yetzirah, ¿sí? Que son estas 6 dimensiones intermedias, donde decía recién que el corazón es Tiferet, porque es donde aloja nuestra autoestima, como veíamos en la primera clase, ¿sí? Tiferet es la sefirá del centro. Básicamente el siguiente nivel es el nivel de alma de Nefesh y el mundo de Asia, que se corresponde con Malhut. Ahora, para pasarlo a... Y esto en el fondo es para explicar el árbol, digamos, cosmogónico, que explica cómo funciona el universo completo, ¿sí? Ahora, para pasarlo en términos de la tabla que estábamos viendo recién, tenemos estas mismas correlaciones, ¿no?, que ya habíamos hecho, y agregamos que en este sentido la correlación en torno a las dimensiones del árbol, tenemos a Keter arriba de todo, le sigue Jochma con Hayá y Atzilut, Binah relacionada con el nivel de alma de Neyamá y Briah. Tiferet lo puse como Tiferet, pero en realidad acá están las 6 dimensiones emocionales. Tiferet es el corazón, pero acá deberían ir todas, y está relacionada con Ruach y con Yetzirah. Y en Malhut, como dimensión del árbol de la vida cosmogónico, tenemos la correlación con el nivel de alma de Nefesh y el mundo de Asia. Entonces, volviendo, como decíamos, tenemos dos lecturas, una cosmogónica y una psicológica, y al igual que los mundos y los niveles de alma que vimos también recién, el árbol de la vida está compuesto por una relación de fractales en una serie de contracciones de espacio-tiempo que dan lugar a los distintos niveles de ocultamiento de la energía que proviene del infinito. Se replica, es el mismo sistema básicamente, ¿sí? Porque es todo lo mismo. Al ascender y descender en la escala espiritual que conforman los árboles de la vida concatenados,
Keter de un universo se transforma en Malhut de un universo superior, ¿sí? Entonces, acá vamos a graficar algo que también es muy importante de entender desde el principio, porque es bastante complejo y no está explicado en todos lados así, y es bastante importante verlo desde el inicio. Entonces tenemos que hay una seguidilla, desde el Ein Sof arriba de todo, hay una seguidilla de árboles de la vida que están concatenados unos con otros, hasta llegar a Malhut, en nuestro estado más puro de la materia y más denso de la materia abajo de todo, ¿sí? Entonces, vamos a ir relacionándolos, y si se fijan, a ver, quizás es más fácil verlo en el árbol de abajo de todo, donde tenemos que Keter del árbol de abajo de todo es Malhut del árbol inmediatamente superior, ¿sí? Entonces siempre Keter se transforma en Malhut del árbol que está arriba, ¿sí? Y al mismo tiempo Malhut del árbol de arriba es Keter del árbol de abajo, ¿sí? Y eso se relaciona con lo que decíamos en la primera reunión, en torno a que Keter es en el fondo un canal que permite la bajada de energía desde el árbol, desde más arriba, ¿no? Y a eso nos referíamos en definitiva, era desde el árbol de arriba, que está inmediatamente arriba, o desde el Ein Sof si estamos posicionados en el árbol arriba de todo. Entonces, relacionándolo con lo que vimos recién, con los universos, tenemos arriba, o hay un árbol completo para el Adam Kadmon, otro para Atzilut, para Briah, Yetzirah y Asiah, para cada uno de los mundos, que a su vez se corresponden con los niveles de alma. Hay un árbol para cada nivel de alma. Y que al mismo tiempo tiene relación, ¿no?, con esto. En el Adam Kadmon tenemos que hay una sola alma, en Atzilut encontramos la raíz de nuestras almas, hay almas que vienen de distintas raíces, hay múltiples raíces para cada tipo de alma, y esas raíces están en Atzilut, que van marcando nuestra tendencia, pero de una manera muy etérea todavía, muy unificada aún, casi sin diferenciación, salvo entre femeninos y masculinos. Ya lo vamos a ir viendo con profundidad, porque acá están los Partsufim, y es un tema súper profundo que da para muchísimo rato, es muchísima información. Pero a priori saber que en Atzilut está la raíz de nuestra alma. En Briah, y en el mundo de Briah y en el nivel de alma de Neyamá, está la identidad de mi alma. Yo ya estoy diferenciado, ya tengo una identidad, acá ya hay una relación, mi alma antes de nacer ya tiene una conciencia, sabe lo que ha vivido en vidas pasadas y en vidas futuras, porque todavía acá no hay tiempo y espacio en ese punto. Entonces, sabemos lo que hemos hecho en vidas pasadas y en vidas futuras, y hay una relación muy concreta de identidad, de cuáles son mis talentos, qué es lo que vengo a corregir, cuáles son mis luces y sombras, ¿sí? Y más abajo, ya pasando a Ruach, está mi parte psíquica, ¿no?, nuestra parte más mental, más emocional, mental, se podría decir, más la parte psíquica, y ya en el último arbolito de abajo tenemos la realidad física con el nivel de alma de Nefesh y Asiah, como mundo. Entonces, para ponerlo en términos de luz-oscuridad, arriba de todo tenemos un 100% de luz, en Adam Kadmon, en Yehidá, en Hayá y a nivel mundo Atzilut tenemos un 90% de luz y un 10% de oscuridad, y así va bajando el nivel de ocultamiento de la luz, como decíamos antes, porque se van dando a través de estos árboles de la vida micro autocontracciones del infinito sobre sí mismo, y del Kab que va bajando, de la luz infinita que baja de la Ein Sof, se va autocontrayendo, y en esa autocontracción lo que se genera es ocultamiento de esa luz para permitir que el universo se mantenga estable y no se rompa todo. Ya lo vamos a ir viendo después cuando veamos Tzimtzum, Aleph y Bet, y en definitiva esto es lo que le da coherencia y le da estabilidad energética a nuestro universo, ¿sí? Esta autocontracción que va generando en lo femenino, en el fondo, que restringe a la energía masculina que va bajando infinitamente, no en términos de género, sino en términos de potencia, digamos, de dar y recibir. Entonces lo femenino como estructura, que son las sefirot, en definitiva, van restringiendo esta bajada de luz para darle estabilidad al sistema. Y entonces tenemos que en Yetzirah ya hay un 50% de luz, 50% de oscuridad, y en Asiah ya hay un 25% de luz y un 75% de oscuridad, ya hay muchísima más oscuridad, por eso está todo tan velado en nuestro plano físico y tan oculto, y por eso es tan difícil entender tantas cosas, y es necesario ir conectando con ciertos niveles de conciencia que nos van permitiendo desencriptar esos niveles de luz oculta, ¿sí? Porque la luz está en fractal, tenemos toda la información encriptada del infinito acá abajo en el plano físico, pero está oculta. Entonces, de ahí la tarea nuestra, que en el fondo es ir refinándonos, ir trabajando luces y sombras, ir fortaleciendo autoestima y demás, y el equilibrio que veíamos en la primera sesión, en la primera reunión, en torno a nuestros hemisferios, para ir pudiendo elevar nuestro nivel de conciencia, y es en definitiva mi nivel de conciencia el que desencripta esta luz que está oculta, está presente pero está
no accesible. Y esto tiene un sentido, porque en definitiva todo este sistema está pensado para que ninguna persona, ningún alma acceda a información antes de tiempo, para la cual no está lista. Y para evitar que la persona se dañe, por decirlo de alguna forma, por recibir o desencriptar información para la cual no está lista. Entonces, cuánticamente, la manera que tiene el sistema de decodificar esa información de manera correcta y sana, saludable, en el fondo, en el momento justo, es a través de esta interacción cuántica entre mi nivel de conciencia, ¿no? Esta relación, esta resonancia entre mi nivel de conciencia y mi realidad, para que se vaya desencriptando y se me vaya mostrando información para la cual sí ahora estoy disponible y sí estoy lista o listo para recibir, ¿sí? Esto se puede graficar muy claramente, por ejemplo, cuando uno lee un libro ahora y uno lee un libro 5 años después. El libro físicamente es exactamente el mismo, pero tenemos acceso 5 años después a un nivel de información que no habíamos leído la primera vez, o como pasa con una película, un documental, una conversación, lo que sea. La fisicalidad no cambió ni un solo punto, ni una sola coma, pero sí cambió mi nivel de conciencia, con lo cual yo ahora desencripto información nueva, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ponemos que acá está en un 100% de oscuridad acá abajo en Asia? Porque después vamos a ir viendo, hoy no lo quise complicar más, pero abajo de Malhut, abajo de Asia, digamos, tenemos 2 niveles más que tienen que ver con el mundo de las Klipot, que ya representan un nivel de oscuridad aún mayor que el que tenemos en Asia, y abajo de todo está Amalek, que es el mal total, ya lo vamos a ir viendo después, solo lo nombro para establecer el punto, pero en Amalek, que es 2 niveles más abajo de Asia, en el fondo es un 99,999 periódico de oscuridad y un 0,00001% de luz. Sigue siendo luz, es decir, el mal es parte del Ein Sof, y si está todo dentro de este gran pensamiento divino que es el mundo, digamos, pero está con un nivel de ocultamiento esa luz importantísimo. Entonces, en el fondo, ya vamos a ir desencriptando en el fondo más adelante, no hoy, pero sí me interesaba establecer el punto de que hay 2 niveles más oscuros, más ocultos abajo, y lo importante de establecer esto ahora, en este momento, tiene que ver con con establecer cuál es la importancia de trabajar, lo que siempre decimos, ¿no? Que la espiritualidad en sí misma no es un fin, sino que es un medio. El hombre no vino, dicen los cabalistas, no vino a ser espiritual. Nosotros vinimos a trabajar en la fisicalidad, a trabajar a través de la acción, porque lo que es necesario hacer a través de Malhut, acá abajo de todo, en la materia, en lo más básico, en lo más denso de la materia, lo que vinimos a hacer es justamente a desencriptar esas chispas de luz que quedaron ocultas en el Big Bang, al principio de todo. Basta saber eso, ¿sí? Acá abajo de todo, abajo de Malhut, hay una cantidad de chispas de luz que quedaron encriptadas y que nuestra función como humanos, en el fondo, es desencriptarlas y liberarlas para elevarlas. Entonces, en el fondo, volvemos al concepto de feedback que decíamos en la primera reunión, en torno a que nuestra misión, en el fondo, es refinarnos para elevar todas las chispas de luz, toda la energía que quedó oculta y que está encriptada en este plano físico y un poquito más abajo también, y elevarla y devolverla, en el fondo, a modo de feedback de la experiencia de esto que se trata de ser humanos, ¿sí? Entonces, de feedback hacia el Ein Sof. Entonces, tiene que ver mucho con la autoconciencia del Ein Sof. El Ein Sof es una conciencia global, universal e infinita, que en el fondo juega a crear una entidad que no es él, es esto de crear algo que no es él, lo que decíamos al principio, para ver esto de qué se trata, esto de experimentar ser humano, ¿sí? E ir desencriptando información oculta e ir ganándonos esa información que está oculta ahí a través de nuestro refinamiento. Entonces, ahora, volviendo al punto de la segunda lectura que decíamos en torno a la lectura psicológica, ¿sí? Cuando hablamos de nuestro árbol de la vida en torno a la parte psicológica, ya saliendo de lo cosmogónico, no nos estamos refiriendo al árbol cosmogónico, que es que es el que veíamos antes, sino que nos referimos justamente a este árbol que está acá en el plano, en el mundo de Yetzirah y en el nivel de alma de Ruach, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo porque no se explica en todas las escuelas y me parece fundamental. Entonces, cuando estemos trabajando nuestro refinamiento, vamos a estar hablando del árbol de la vida cosmogónico, psicológico, que se refiere a nuestro nivel de alma en Ruach y al mundo de Yetzirah, ¿sí? Que es donde está, como decíamos antes, nuestro mayor trabajo, porque es ahí donde tenemos que refinar nuestra autoestima y demás. Entonces, y quizás ¿cuál sería quizás la diferencia entre este árbol de la vida en Yetzirah y Asia? Por ejemplo, Malhut de Yetzirah
empecemos al revés, en Malhut de Asia está mi fisicalidad, mi realidad, ¿sí? Pura, real. En cambio, en Malhut de Yetzirah está mi percepción de mi realidad, pero mi realidad ya está en Asia, en el arbolito de abajo. Entonces en Yetzirah lo que vamos a estar trabajando es mi percepción del mundo, que es lo súper importante a trabajar, porque mi percepción del mundo modifica mi realidad en el árbol de Asia, más abajo, ¿sí? Entonces es importantísimo trabajar la parte psicológica en Yetzirah. Ya lo vamos a ir viendo bien, pero es importante ir estableciendo estas diferencias y estas clasificaciones, ¿no? Como para ir entendiéndolo desde lo mental. Entonces, si vamos a relacionar esto con lo que vimos en la primera reunión, cuando hablamos, ¿se acuerdan que veíamos este gráfico en morado? Que hablábamos de que se caminaba por el camino al centro y teníamos abajo de todo la realidad, y después nos íbamos refinando y trabajábamos nuestro yo social con todas nuestras interacciones, y después refinábamos nuestro yo interior, nuestra autoestima, y después pasábamos al yo mental y al yo, para conectar finalmente con el yo potencial. Esto se refiere básicamente a este árbol de la vida acá abajo en Yetzirah, no es todo el árbol cosmogónico, sino a nuestro yo más mental, ¿sí? O sea, más psíquico, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos la correlación que habíamos hecho un poco verbalmente en esa primera reunión, donde tenemos a Malhut, Yesod, Tiferet, Binah y Jochma en el plano mental, y arriba Keter, ¿sí? Para bajar ese potencial, para que permee hacia abajo. Bien. Vamos, ahí está, muy bien. Entonces, ahora vamos a establecer unos puntos en torno a el árbol de la vida y la libertad, que es muy importante para empezar a ir relacionando todo esto en torno al ocultamiento y el por qué es tan importante refinarnos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, empecemos partiendo de la base de que nuestra percepción es al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos al final, nacemos en Malhut, acá abajo en Asia, ¿no? El alma encarna en un cuerpo físico, en la densidad de la materia, y nos perdimos en el fondo, ¿no? Nacemos en este momento a partir de un olvido total, olvidamos quiénes somos, y en el fondo nacemos en este cuerpo, no sabemos prácticamente ni hablar, y nacemos cuando ya pasó el Big Bang, ya pasaron los 14 millones de años de historia del mundo, dentro de este límite que nos propone la materia, que es el nivel más denso que adopta la energía, como ya veíamos, dentro de las dimensiones espaciotemporales, ¿no? Entonces, en el fondo lo que tenemos que entender principalmente es que las limitaciones son toda esta serie de limitaciones, esta serie de autocontracciones que va teniendo el Kaba a medida que va bajando a partir de esta Sefirot y árboles de la vida que le van dando forma al universo, generan limitaciones, y estas limitaciones en el fondo son la fuente de toda nuestra angustia y dolor como seres humanos, ¿sí? Pero en definitiva, estas limitaciones, esta angustia, este dolor, es un tema estructural, a partir de las autocontracciones que la energía va teniendo para darle estabilidad al sistema y darle sentido también, porque todo tiene un sentido, todo tiene un para qué y un por qué. Entonces, establecer un primer punto no lo vamos a ver hoy, pero sí establecer la semilla de este tema, que tiene que ver con que el bien y el mal no es un tema moral, es un tema estructural. Ya lo vamos a ir definiendo y lo vamos a ir desplegando después, ¿sí? Y este último punto que me parece clave es que el ser humano nace esclavo, nacemos acá abajo, en la densidad de la materia, ¿no? Y nos vamos refinando a lo largo de la vida para recordar quién realmente somos, ¿sí? Porque realmente al nacer lo olvidamos por completo. Entonces nacemos esclavos de un montón de cosas que ahora vamos a ir comentando de manera inicial, porque hay mucho material en torno a esto, ¿sí? Entonces tenemos que sabemos que se produce dolor y sufrimiento y angustia y todo lo que sabemos, pero principalmente, ¿no?, resumido en dolor, cuando los niveles de Ruach, de nuestra alma a nivel Ruach y Neyamá, no están conectados entre sí. Acá los marqué en moradito porque no me aparece el mouse, así que me cuesta señalarles, pero en definitiva es, cuando mi nivel de alma de Neyamá no está conectado en realidad al revés, porque nacemos abajo, nacemos con Nefesh, ¿no? Y vamos elevando nuestro nivel de conciencia y vamos adquiriendo Ruach, y llega un momento en que yo ya tengo mi Ruach más o menos desarrollado y establecido, porque ya tengo cierto nivel de conciencia ganado a lo largo de mi historia personal, en esta vida personal. Ahora estamos hablando de nuestra vida física en este plano. Entonces yo ya tengo cierto Ruach desarrollado, mi nivel de alma ya me bajó, adquirí el nivel de alma de Ruach, porque todos nacemos con un Nefesh, con el nivel de alma de Nefesh, y este dolor tiene que ver con, básicamente, tener a mi Ruach desconectado de mi Neyamá, ¿sí? Entonces, en definitiva,
Ruach, mi Ruach, nuestro nivel de alma en Ruach, representa todo lo que tiene que ver con la predeterminación familiar, cultural, genética, profesional, social, moral, económica, del país en que nacemos, etc. ¿Sí? Es en el fondo esta estructura que nos dice quién debo ser, es el deber ser, el mandato familiar, todo el sistema de creencias, ¿sí? La cultura en la que estamos embebidos al momento de nacer. Y pone en movimiento todos los obstáculos y los condicionantes con los cuales el nivel de la Neyama no está de acuerdo. Y acá vale aclarar un punto importante. Nosotros antes de nacer, imaginemos, hagámoslo al revés, porque cuando nosotros nacemos abajo de todo, como decíamos, ¿no? Vemos la película desde el final y nos perdimos el inicio que tiene que ver con cómo se desencadenó todo esto hacia abajo. Entonces, el alma, antes de encarnar en el cuerpo, está en el nivel de Neyama, ¿sí? En el nivel de mi identidad de alma, el alma que no tiene cuerpo aún. Entonces, mi Neyama, antes de encarnar, dice, perfecto, yo tengo todas estas luces y todas estas sombras, tengo estas habilidades, estos talentos, estos potenciales, y toda esta sombra, este ticún que corregir y que refinar, y con todo esta caja, este set de herramientas que tengo, necesito tales y cuales condicionantes y tales o cuales situaciones económicas, necesito nacer en tal o cual país, en tal o cual época de la vida, de la historia de la humanidad, en tal o cual familia, con tales o cuales padres, y nuestra Neyama firma una especie de contrato antes de bajar, en la que selecciona casi cuánticamente un programa de entrenamiento que es a la medida de lo que nuestra Neyama necesita experimentar como ser humano para corregir mis sombras y para potenciar mis luces, ¿sí? Entonces, todo lo que experimentamos desde el momento en que nacemos ya fue preelegido por nosotros antes de tener avatar, antes de acceder a nuestro cuerpo puntual en esta vida específica, ¿sí? Entonces, en el fondo, el punto es que el requisito que establece en el fondo el sistema es que para nacer en nuestro plano físico actual, digamos, con ya adquirir que nuestra Neyama entre a nivel cuerpo, adquiera un nefesh, en el fondo un cuerpo en el cual habitamos ahí, a través del cual interactuamos con la materialidad, el requisito para bajar y encarnar es que olvidemos quiénes somos, para que juguemos este juego de la vida, este programa cuántico de entrenamiento en el que estamos insertos, ¿sí? Y ahí es que nosotros nacemos en este ocultamiento de información total, y el juego se va jugando, se va ganando a medida que vamos haciendo permear información y recordando quiénes somos, de a poco, ¿sí? De manera gradual. Entonces, el nivel de Neyama es el alma predeterminada ancestralmente en nuestras regresiones y en vidas pasadas, en vidas futuras, porque no hay tiempo y espacio, así que tenemos todo ahí presente, todo disponible. Y es el nivel de alma que pide ser lo que somos y nos dice quiénes somos, porque es, de vuelta, es la identidad de mi alma. Yo a nivel Neyama, recordemos que todo esto es simultáneo, ¿sí? Nosotros lo diseccionamos y lo partimos como para entenderlo mentalmente, pero todo esto pasa al mismo tiempo. Y además nosotros a nivel Ruach y Nefesh tenemos un nivel de ocultamiento que no nos es posible percibir todos estos niveles simultáneos, pero están al mismo tiempo ocurriendo, y toda la información, como decíamos antes, está encriptada en este nivel físico acá abajo, ¿sí? Y a nivel Ruach también, ya cuando vamos habilitando ese nivel. Entonces, mi Neyama sabe todo lo que hay que saber sobre nosotros. Y lo que sabemos y lo que estudiamos a nivel Kabbalah es que hay una especie de lucha interna entre nuestro Ruach y nuestra Neyama, porque están tratando de definir nuestra identidad, ¿sí? Y la idea, el objetivo es que nuestra Neyama se imponga por sobre el Ruach en una persona que se eleva en sus niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, acá agregué esta serie de palabras para conectarlas, que en el fondo tiene que ver la parte de Asiá y el Nefesh con las acciones, Ruach y Yetzira con el habla, y Neyama y Briá en varios lugares está ahí asociada con la iluminación, Hayá y Atzilut con la total adhesión, ¿no? Esta sensación de unidad total, de recordar que somos uno, ¿sí? De ahí viene esta famosa, ¿no?, frase de, bueno, somos uno, somos un alma, una sola cosa, una sola energía. Tiene que ver con recordar en el fondo que sí, este sistema de densidades es una ilusión que nos permite jugar el juego de la vida, que en definitiva es una escuela cuántica, ¿sí? Venimos a aprender, a refinarnos acá abajo. Entonces, volviendo al punto de la iluminación, que es el punto que quiero establecer en este momento, tiene que ver con que la iluminación, si bien desde las tradiciones más de Oriente, ¿no?, nos han dicho que la iluminación es algo que le pasa a unos pocos iluminados, ¿no?, unos pocos elegidos en el mundo, en la historia de la humanidad, realmente deberíamos tratar de acercar este concepto de iluminación a nuestra cotidianidad y empoderarnos un poco, de una manera humilde, pero sí empoderada, porque es importante sí hacer consciente
que la iluminación no es ni más ni menos que nuestro nivel de alma de Neyamá se manifieste en nuestro plano físico, y en el fondo vaya permeando toda la información que tiene que ver con la identidad de mi alma, con los talentos que yo vengo a desarrollar, con el tikkun que vengo a cumplir, con las correcciones que tengo que hacer en este plano físico, y en definitiva eso me va volviendo más poderoso, me va conectando con toda mi potencia, con todos esos proyectos y esos talentos potenciales que tengo en estado latente, arriba a nivel de Neyamá y más arriba también, y que van permeando por goteo de a poco hacia abajo a medida que voy elevando mi nivel de conciencia, ¿sí? Entonces la iluminación debiera ser algo bastante más cotidiano, es algo en lo que debiéramos estar enfocados con confianza y siempre con humildad, por supuesto, pero sí desde un lugar responsable que nos empodere y que nos haga sentir, digamos, que nos recuerde que tenemos esta responsabilidad de desarrollarnos y de recordar quiénes somos, ¿sí? Porque vinimos en el fondo a eso, vinimos a trabajarnos. Si bien la mayor parte de la gente posiblemente se pase toda su vida solamente con el nivel de alma de Nefesh, ¿sí? Y quizás Ruach, pero es verdad, hay poca gente que accede a su nivel de alma de Neyamá, pero es nuestra obligación tener ese objetivo en el fondo, ir disfrutando del proceso a través del cual me voy refinando y me voy elevando en mi nivel de conciencia, con ese deseo en mente. Recordemos que este deseo de adhesión que tiene el ser humano es porque siempre quiere recordar quién es, sabe, tenemos en algún lado programado esta intención de recordar quiénes somos, buscar, ¿por qué estamos estudiando Kabbalah? Porque en algún momento no sé, tuvimos este deseo, esta inquietud, estas preguntas que nos hacían cuestionarnos y decir, tiene que haber algo más atrás de esto no puede ser todo, ¿no? Es ir conectando con esa esencia que está impregnada pero oculta dentro nuestra, ¿sí? Y entonces, a ver, el nivel de Neyamá básicamente quiere ser feliz, quiere que nosotros seamos plenos, que seamos más poderosos acá abajo en el plano físico, que modifiquemos la materia con mayor propiedad, porque estamos mucho más conectados con nuestros talentos y modificamos esta tarea, digamos, este plano físico en el que estamos de una manera mucho más coherente, más potente, más armoniosa, ¿no? Con menos dolor, pasar a aprender sin el dolor que nos da el ocultamiento, ¿no? Como decíamos antes, el desconocimiento, la desconexión de mi Ruach con mi Neyamá. Entonces, el nivel de alma de Neyamá quiere ser feliz, y el Ruach quiere, por otro lado, controlar, mantener el yo, todas mis estructuras egoicas y todo mi sistema como más... el status quo, ¿no? Me quiere mantener más seguro, no innovar, es como que quiere la zona de confort, quiere mantener el poder y los condicionamientos familiares, porque es lo que conoce, es la clásica, el leitmotiv del Ruach viene a ser mejor malo conocido que bueno por conocer. Prefiero lo que tengo porque lo demás me da miedo porque no lo conozco y esto está bien, ¿no? Estoy sufriendo pero lo prefiero. Si Neyamá no gana esta guerra porque el Ruach se impone, la persona, esto es muy importante, lo vamos a ir desplegando después, pero esto es muy importante establecerlo como primer punto, la persona puede enfermar porque el alma decide irse de este mundo, se resetea, la Neyamá básicamente, porque la mente y todo nuestro sistema psíquico, digamos, en Ruach, no la deja ser lo que es, no la deja manifestarse, no se da el proceso de iluminación, con lo cual mi Ruach se está imponiendo por sobre mi Neyamá entra en una especie de claustrofobia, digamos, entra en una especie de, esta limitación me está resultando bastante insoportable porque este Ruach no está entendiendo, no le está permitiendo al avatar que está acá abajo, a este cuerpo, a este Nefesh, no le está permitiendo recordar quién es, no me está dejando manifestarme, no a mí como Neyamá, acá abajo en el plano físico, con lo cual me reseteo y me genero algún tipo de enfermedad. Por eso es que las enfermedades tienen un correlato emocional siempre, que siempre me dan indicios de qué es lo que tengo que corregir para conectar mejor con esa Neyamá, pero el punto es que terminamos definiendo las enfermedades de otra forma, con lo cual nos perdemos en la enfermedad y bueno, que tiene que ver con este mismo nivel de ocultamiento que tiene el mundo, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo ese punto también. Entonces, lo que tenemos que lograr en el fondo es bueno, entender que si mi Ruach se impone, mi Neyamá empieza nosotros como personas podemos empezar a enfermar porque el alma decide irse, resetearse, debido a que nuestra mente no nos deja ser lo que somos, ni desarrollar todo nuestro potencial de conciencia. Entonces, ¿qué hace la Neyamá? Dice, bueno, perfecto, perdí todas las oportunidades que tenía de trascenderme y digamos, manifestarme acá en este plano físico, con lo cual me reseteo y empiezo de nuevo. Y ya vamos a ir viendo también todo lo que tiene que ver con Gilgulim y rotaciones de alma y lo que se llama reencarnación en otras tradiciones.
pero tiene que ver con esto. Para el alma da lo mismo. Si yo no puedo conseguir lo que vine a buscar en este plano físico, me reseteo y empiezo de nuevo, ¿sí? Entonces, para el alma a nivel Neyamá, por supuesto, ¿no? Está esa facilidad, ese desapego. A nivel Ruach, de Ruach para abajo, tenemos un apego mucho más concreto, mucho más físico a la vida actual, ¿no? Porque además no conocemos otra cosa más que el plano actual. Porque, como decíamos al principio, empezamos la película desde el final, ¿no? Nacemos en este plano de limitación total. Entonces, para evitar esto, es vital que dediquemos todo nuestro esfuerzo a la labor de ser coherentes y honestos con lo que somos, coherentes internamente, energéticamente, hacia arriba. Todas las respuestas están adentro nuestro y hacia arriba, ¿sí? Entonces hay que lograr esa coherencia energética y esa honestidad, que es importante, pero se va logrando a medida, la honestidad amorosa con la que tenemos que trabajar Tiferet, se va logrando a medida que nos vamos desarrollando, ¿sí? No es algo inmediato, es algo que se va generando, se va ganando, se va aprendiendo. Entonces, y en el fondo el objetivo es sacarnos las máscaras, ¿no? Y el personaje de nivel Ruach y trascendernos y conectar realmente con lo que somos. Soltar estos condicionamientos sociales, culturales, etcétera, bajo los cuales elegimos nacer justamente para aprender lo que vinimos a aprender, ¿no? Imaginemos que este nivel de Ruach, este personaje, es cuántico, lo que decíamos antes, y es un traje a la medida para lo que mi alma necesita corregir, pero como hay libre albedrío, no siempre logro darme cuenta, ¿no? Y corregir lo que vine a corregir, y muchas veces me como el personaje y me atrapa el personaje y no logro conectar con quien yo era de verdad y con el sentido de mi existencia. Entonces, vemos entonces que somos productores de nuestro propio sufrimiento, ¿sí? Y el de los demás. Y es básicamente esto por ignorancia. Y acá lo pongo en negrita porque es muy importante la palabra ignorancia y ya lo vamos a ir desplegando también más adelante. Y esta ignorancia, en el fondo, ahora vuelvo, tiene que ver con que no conocemos el sentido de nuestra existencia. La ignorancia tiene... A ver, uno puede ser muy inteligente, la inteligencia está, como veíamos en la primera clase, la inteligencia está en nuestro hemisferio izquierdo, en lo que se llama Binah, ¿sí? En la sefirá de Binah en el árbol. Entonces tenemos que yo puedo ser muy inteligente, pero estar absolutamente atrapado en mi Binah, en mi inteligencia, y ser absolutamente ignorante, aún siendo inteligente, ¿sí? Como vemos, yo puedo ser muy inteligente, pero termino siendo muy perfeccionista, muy autoexigente, con una necesidad de control importante, con un miedo total, porque no entiendo, no logro percibir mi realidad con una sabiduría importante, que es la que me da Jochma. Entonces termino siendo ignorante no en torno a la educación, sino en torno a que no percibo, no soy capaz de desencriptar esta información que está oculta y que me habla de mí. Toda la realidad nos habla de nosotros, toda la realidad me tira como las miguitas de Hansel y Gretel, me va mandando sincronías que tienen que ver con pequeños, como mensajes en código Morse que nos manda nuestra propia Neyamá, en torno a por acá, por allá no, por acá sí y demás, pero como mi mente está muchas veces trabajando solita y sin la sabiduría de Jochma, del hemisferio derecho, terminamos absortos y digamos miopes en un nivel de ignorancia, por más que tengamos títulos universitarios infinitos. La ignorancia tiene que ver con la incapacidad cuántica de desencriptar información que es necesaria para pasar a mi siguiente nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, acá no estamos hablando de ignorancia intelectual ni académica, sino que es una ignorancia más espiritual, se podría llegar a decir, ¿sí? Entonces, el punto es que al modificar nuestra realidad y poner nuestra identidad, la identidad de nuestra alma, al servicio de nuestro propósito en el mundo, obtenemos el poder que nos da el conocer el sentido de nuestra misión. Y acá resalto conocer de vuelta, porque salir de esta ignorancia que me plantea mi Binah cuando estoy trabajando sola, se da a través del puente que me permite esta oscilación correcta entre Binah y Jochma, que ya la vamos a ir viendo después con tiempo, pero en el fondo recordemos que lo que se da al generar esta oscilación correcta entre Binah y Jochma es esta nueva sefirá, que es la sefirá número 11, que es Da'at, que se ubica en el centro y un poquito más abajo de ambas sefirot, digamos, mentales, ¿sí? Entonces, Da'at también es conocida como
el conocimiento o el nivel de conciencia que me permite administrar de una mejor forma toda mi energía en todo el árbol y en todos mis árboles, ¿sí? Porque al final Da'at termina siendo el recorrido que hace la energía, es una sefirá que al final se conecta a toda la sefirot en su conjunto, ya lo vamos a ver después, para no complicarlo hoy, pero sí tiene que ver con el conocimiento. Entonces, ¿cómo desarticulo este dolor, este sufrimiento, este no entender el para qué la vida y conocer el sentido de mi existencia? ¿Y cómo desarticulo y desmantelo esta ignorancia que por naturaleza, con la que por naturaleza nacemos, a partir del conocimiento que me permite esta sefirá que se llama Da'at, y que es la oscilación correcta y equilibrada entre un hemisferio y el otro, ¿sí? Para llegar a este punto tenemos que equilibrar todo lo que tiene que ver con Malhut, todas las sefirá emocionales en el centro, incluyendo a Tiferet como corazón, ¿sí? En mi autoestima, y finalmente a partir de este desarrollo emocional y material acá abajo en la parte inferior del árbol, que es lo primero que hay que trabajar, logramos oscilar de mejor manera ambos hemisferios, y con eso empezamos a conectar de una manera más profunda con el sentido de nuestra existencia, saliendo de la ignorancia a partir de nuestro autoconocimiento, ¿sí? Entonces, y ya con esto terminamos, ¿sí? Acá traemos de vuelta algunos puntos clave que fueron básicamente las conclusiones finales que vimos en la primera reunión. Y acá un poco el objetivo de plantear estos nuevos, plantear de vuelta, retraer, digamos, retrotraer estos puntos clave en este momento, es plantearles de manera práctica un primer ejemplo concreto en torno a este concepto que decimos de que la información, digamos, la realidad encripta información infinita que está oculta a nuestros ojos, ¿sí? Vamos a revisar los mismos puntos que vimos en la primera reunión, pero les aseguro, y ya nos contarán, que a partir de que los volvamos a leer juntos ahora, con todo lo que acabamos de revisar y lo que hemos visto en clases pasadas, van a quizás tener nuevos entendimientos que van a estar disponibles para ustedes ahora y que no estuvieron en la primera reunión, porque ahora ustedes tienen un nuevo quizás nivel de conciencia a partir del nuevo conocimiento que han ido incorporando de a poquito. Entonces, y en la vida y todo lo que han vivido en estas semanas y todo lo demás, ¿no? Pero es una manera linda de mostrar cuánta información encriptada hay en una simple frase, sin haberle cambiado un solo punto, y que ahora quizás significa para mí algo nuevo porque conozco un poco más o recuerdo un poco más cosas que ya había estudiado en torno a cómo está formado este universo y cómo están estructurados mis niveles de alma y demás, ¿sí? Y cuál es el sentido de todo esto. Entonces, vamos uno por uno. Tu realidad, para que los recordemos y veamos cómo desencriptamos, ¿sí? No información. Tu realidad es el resultado de la coherencia entre tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, en todos los árboles hacia arriba, ¿sí? Es decir, tu realidad abajo en Malhut, en Asia, ¿sí? En el nivel básico, el nivel más bajo de los mundos, tu realidad es modificada a cada segundo a través de la percepción que genera tu estado de conciencia actual. Aunque no sepas cómo funciona, el mecanismo es automático. Y el mecanismo es básicamente lo que estuvimos revisando hoy, ¿sí? Es cuántico, no hace falta que entendamos cómo funciona. Funciona de manera automática porque viene funcionando hace miles de millones de años de esta forma. Y no hace falta entenderlo desde lo racional, simplemente es cuántico y se da de manera automática. Entonces, la verdad absoluta no es alcanzable desde este plano físico, lo que veíamos arriba de todo en el Ein Sof, ¿no? Está bastante más arriba nuestro. Y tampoco, y no es alcanzable a través de nuestras conciencias individuales, ¿sí? Porque no entra básicamente. Por eso es que la autocontracción se va dando para dar lugar a este plano físico. No entra la infinidad del infinito en este mundo limitado, con lo cual tiene que autorrestringirse. Por eso no podemos acceder a una verdad absoluta tampoco, porque tenemos un nivel de limitación importante. Entonces, y es físicamente imposible acceder a ella. Entonces, solo tenemos acceso a respuestas parciales y transitorias, delimitadas estructuralmente en el tiempo y el espacio por nuestra subjetividad finita, como fractales de la energía infinita de la que formamos parte. Y hoy sí vimos con un gráfico bastante claro cómo es esa fractalidad. Yo estoy acá abajo, pero también tengo un nivel, ¿no?, más psíquico, y tengo una identidad del alma, y todo esto es fractal de esta energía infinita de la que formamos parte, de este Kab que va bajando y que se va autocontrayendo, y está toda esta energía contraída y este plano físico, digamos,
¿cómo decirlo?, multifacético y lleno de diversidad y de diferencia y de ilusión de separación y de identidades infinitas. Somos 7 billones de personas y es toda una ilusión en definitiva, porque somos todos esa misma luz haz de luz, ese cab de luz que va bajando del infinito, solo que de manera muy densa y muy condensada para dar lugar a este programa de entrenamiento cuántico en el que estamos inmersos, ¿sí? Y tener esta posibilidad de experimentar esto de ser humanos, acá abajo. Y finalmente, la propuesta es trabajar en equipo para construir entre todos respuestas más amplias, potenciando nuestra percepción y accediendo progresivamente a nuevos niveles de conciencia, tanto individuales como colectivos, ¿no? Porque el objetivo es refinarnos desde lo individual para pasar al tikkun, a lo que se llama en hebreo tikkun olam, que es la corrección del mundo. Cuando yo ya logro conectar con mi sentido de la existencia más individual y más personal, y me refiné y estoy accediendo a cierto nivel de digamos, información nueva de mi identidad del alma, salgo de mi tikkun individual, porque ya me voy corrigiendo, y paso al tikkun olam, que tiene que ver con cómo ayudo a este mundo a ser un lugar mejor, y cómo ayudo a despertar a otros, y cómo seguimos trabajando en equipo para entre todos ser más potentes acá abajo, ¿no? Y más plenos, porque en definitiva el ser humano vino a ser feliz, ¿sí? Eso es algo que nadie nos puede decir lo contrario, ¿sí? Es algo que tenemos que mentalizarnos. Así que por eso insistimos tanto con el trabajo en equipo. Así que eso básicamente, por ahora. Y pasemos a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias, Romy, por la exposición. Estuvo muy buena. Por favor, vayan levantando las manos las personas que tienen alguna consulta, y por mientras voy a seguir respondiendo la pregunta de Valeria Gallardo que dejó en el chat, que se la respondí a media, pero no quise seguirla respondiendo para no interrumpir la clase. Ella preguntó, o si quiere le podemos dar la voz para que pueda hablar mejor. No quiero ser como tan... Valeria, ¿quieres hablar? ¿Puedes o tienes problema con el micrófono? Ahí estás, ¿no? Ahí estoy, a ver, creo. Sí, te escuchamos, Valeria. A ver si puedes hacer la pregunta de nuevo para que Intentando los demás... abrir. Es que soy media lenta con la tecnología. No, no te Sí, preocupes. en el gráfico, bueno, en la parte estructural que tiene esto de la cábala que explica todo como tan bien, en el desglose del Yudhe Vaihei, yo quería saber, porque he leído distintas visiones, mi especialidad en la astrología cabalista, y he leído distintas visiones respecto de la Hei masculina y femenina. Entonces quería saber cómo se interpretaba en esta exposición que haces tú, cuál es la masculina y cuál es la femenina. Algo me explicó ahí Rodolfo. Gracias. Gracias. Romy, ¿quieres explicar Sí. tú? Sí, dale. A ver, explícalo vos, yo voy a proyectar mientras Dale. el grafiquito para que lleguemos para que todos entiendan de qué estamos hablando. Pero, Perfecto. dale. Dale. Como elemento básico, en Kabbalah, lo que explicábamos en la primera clase, la semana pasada, era que cuando nosotros hablamos de la realidad en que nosotros estamos, cualquier movimiento de energía se debe distinguir entre masculino y femenino, ¿ya? ¿Y en qué sentido? No en un sentido, como yo les decía, de hombre y mujer, sino en el sentido de la dirección de esa energía. ¿En qué sentido esto específicamente? Quien da es masculino y quien recibe es femenino, ¿ok? El típico ejemplo que se hace, el ejemplo, por ejemplo, de una silla en sí es femenina porque recibe a quien se sienta, ¿sí? Y en este caso la persona sería masculina porque estaría entregando algo a esa silla, ¿ok? Si lo trasladamos este ejemplo a, por ejemplo, un vaso, por ejemplo, o una taza, si yo la taza la pongo arriba de la mesa pasa a ser femenina y la taza masculina, ¿sí? Pero si a esa taza yo le echo algo adentro, agua, lo que sea,
se convierte en este sistema, este nuevo sistema se convierte en femenina, porque está recibiendo ese contenido. ¿Ok? Entonces, en el tetragramatón se considera a la yud en general como letra, como una letra femenina, ¿ya? ¿Cómo se puede asociar, o a qué lo podemos asociar? Aquí tiene valor numérico 5, que es los números de la mano, entonces se considera como si fuera una mano en general. Y en general las manos reciben, ¿cierto? Pero en este sistema, digamos, no sé si decir la parábola, pero la simbología que se utiliza es que la yud viene a ser lo que se va a dar, ¿sí? La primera hey es la mano que toma eso, o sea, se convierte en femenino en esa etapa, en esa primera etapa se convierte en femenino, y luego esa mano la da a la última mano, ¿sí? Que es quien recibe. Entonces ahora, en el estado de abajo, en el estado de Asia, por decirlo de alguna forma, esa yud que originalmente era femenina, ahora es masculina, porque está dando. ¿Sí? Por eso puede que en algunos textos lo hayas visto como masculino o como femenino, ¿ya? Como te decía, en resumen, la letra en sí tiene como una categoría femenina, por decirlo de alguna forma, pero va a depender eh, cómo esté dispuesta en el sistema que tú estés analizando, a si es masculina o femenina. ¿Sí? No sé si quieres complementar con algo, Romy. Sí, en el fondo ella preguntaba por la Hei, entonces la Hei que tenemos en Briá actúa como femenina frente a Tzilut, a la Yud, pero actúa como masculina frente a la Bab. Entonces la Hei de Briá sería la única que puede actuar como femenina o como masculina, pero la Hei de Asia es simplemente femenina porque solo recibe, no le da a nadie, ¿sí? No sé si quizás va por ahí la pregunta. Quizás leíste algo en torno a eso. Digamos, en resumen, la Hei de Briá sería masculina o femenina, dependiendo si la consideramos con la Yud o con la Bab de Yetzirah, y la de Asia es puramente femenina. Claro. Ahora, para redondear un poquito el, el ejemplo que di, es que el tetragramatón es un sistema de aprendizaje que engloba muchas cosas. ¿Ok? Y específicamente en torno a esto que estamos explicando, esa historia de que hay algo que se da y luego se entrega, es, digamos, el símil a lo que pasa en el universo y lo que hace el creador con nosotros, que es que nos da algo, ¿sí? Y es lo que nosotros deberíamos hacer también. Nosotros deberíamos recibir para dar, no recibir para nosotros solamente, ¿sí? Valeria, no sé si te quedó claro o tienes otra duda al respecto. Sí, sí, era exactamente eso. Y también te quería consultar, Romina, si efectivamente la última Hei entonces se supone que siempre va a ser femenina. Es una excelente pregunta. No sé si siempre, quizás hay alguna manera. Yo diría, a priori te diría que sí, porque Malhut es la vasija por excelencia, abajo, hacia, ¿no? Entonces esa Hei es vasija por excelencia, es decir, es femenina, recibe por excelencia. Pero habría que darle una vuelta. Yo te diría, a priori te diría que sí. Te pregunto por el concepto alquímico de lo que se interpreta en la astrología como la gran madre cósmica, y que en todas las culturas, en la mayoría, digamos, desde el punto de vista como cosmogónico, se interpreta como la madre cósmica. Y en algunos libros de Cábala, y consultando a algunos maestros, también está el concepto que también es científico, de Einstein, sobre la curvatura del universo. Y nosotros somos un útero sagrado, una curvatura, y es decir, aquí en el Malhut termina la vida y comienza la vida en la vasija. Entonces, ese era como algo interesante que me pareció profundizar, porque es algo que siempre me trae dudas, siempre investigo, me da vuelta, como que siempre está ahí. Gracias, te agradezco mucho, mucho, muy interesante. No, al contrario, se me acaba de ocurrir algo para poner una Hei dadora en el caso del útero, porque imagínate que los úteros nuestros, ¿no? Todas las mujeres somos como el canal a través del cual entran almas al mundo. No hay otra manera de que entren almas al mundo si no es a través de un útero, que vendría a ser una Hei, una gran vasija, ¿no? Y en este caso, ese útero está dando vida, está dando almas al mundo y se transforma automáticamente en masculino, por ejemplo.
Pero bueno, habría que verlo, no sé, se me ocurrió como un ejemplo de una Hei masculina a pesar de estar en Asia, ¿no? Acá abajo. Sí, eso lo hemos conversado en ocasiones anteriores con algunas personas, porque también vendría uno a preguntarse cómo sería la concepción, el concepto de la adopción en la Tierra. Eso. Gracias, Romina, te No, al pasaste, se contrario. pasaron. Gracias, Rodolfo. Gracias. Feliz. Úrsula, Ahí, ahí estás, ahí estás. Sí. eh, tengo la cabeza así como con todo lo que dijo Romina. Es como que si me hubiese comido la comida de un día, hoy día, ahora. No, pero genial, 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 pues está súper claro. Eh, Mi tema es con los niveles de alma. Se supone que todos nacemos con el más bajo, que es Nefesh, que es el alma Correcto. animal, ¿cierto? Ese la traemos, como viene como de fábrica, ¿cierto? Sí. Después uno lo otro se lo va ganando, cómo saben qué nivel está, es como ponerse más ropa, vas quedando gordito, es como la naranja, que cuando hablaban del pechat, de los niveles de ocultamiento, que el todo, el deraj, algo así. ¿Cómo se explicaría lo del alma? Y te perdía. Sí, ya lo vamos a ir viendo porque punto y seguido uno de lo que vamos a tener que ir revelando y develando es como tal cual decías, ¿no? Como las capas de una cebolla. Ahora vimos recién árbol en general. Cuando pasemos a ver cuál es el sentido de cada sefirá y qué se trabaja en cada sefirá, vamos a ir viendo cómo salir, en el fondo, ir elevándonos desde nuestro nefesh hacia, si bien digo nefesh, hacia nuestro ruach, y cómo vamos refinando desde cada sefirá en adelante Ese hacia es un arriba. trabajo que uno puede hacer de manera consciente. Correcto. Es algo de lo que vamos a estar hablando, porque ese es el objetivo de todo esto. Partimos de la base macro, 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 para ver como el big picture, ver como el bosque completo, e ir profundizando de a poquito, ir haciendo foco, ¿no? E ir acercándonos a cómo hago esto, cómo salgo de mi nefesh, cómo sé si estoy en ruach o no. Les aseguro que yo Claro. diría que todos nosotros ya estamos en ruach, porque tiene que ver con un nivel de conciencia de me autopercibo, ya estoy trabajando, me estoy en el camino de autodescubrimiento, ya tenemos un ruach desarrollado. Entonces lo que estamos trabajando a priori, nefesh quizás tienen personas que no tienen ningún nivel de despertar de conciencia, que están muy, muy, muy en la materia, absolutamente, que no creen en Como diría nada. Mario, la cerveza, la pizza y el partido de fútbol y soy feliz. Por ejemplo, quizás hay gente Claro, espiritual, no podríamos generalizar, pero Ujú. claro. posiblemente, claro, un estereotipo así muy, muy resumido podría llegar a ser. Pero qué Pero feliz. Pero claro, pero que es feliz, pero que en definitiva, claro, es feliz, pero posiblemente tiene un montón de enfermedades, o posiblemente el alma, él es feliz a nivel nefesh, pero su alma te aseguro que está sufriendo, porque tiene la claustrofobia de no estar pudiendo manifestarse. Entonces, es feliz a partir de la miopía que tiene, posiblemente de la Ok. ignorancia, ¿sí? Ignorancia de vuelta en términos espirituales, porque puede tener un Sí. PhD, puede tener un doctorado en astrofísica, pero en definitiva está dormido, ¿sí? Entonces, y lo que vamos a ir viendo es justamente cómo refino yo desde Malhut, cómo sigo trabajando Yesod, cómo trabajo Od y Netzach, Tiferet y demás, cómo coordino mejor y oscilo entre Gesed y Geburah, que es hay oscilaciones por todo el camino. O sea que, y lo vamos a ir viendo punto por punto, sefirá por sefirá, y al mismo tiempo vamos a ir recorriendo los senderos. Porque para hacer un spoiler en el fondo, lo que decimos de Da'at, en esto de que Da'at es la sefirá que me permite interconectar a partir del conocimiento, salir de la ignorancia y todo esto, Da'at termina siendo el recorrido que hace mi energía de una manera equilibrada a través de los senderos del árbol, todas esas líneas que vemos que unen las sefirot. Las sefirot son esferas que reciben energía, pero lo importante es cómo mi Da'at distribuye esa energía por todo mi árbol para elevarme, para que no haya dispersión de energía ni bloqueos energéticos que no me permiten subir, y que en el fondo mi alma se eleve hacia mi potencial. ¿Sí? Lo otro que quería comentar es que sí, lo que pasa generalmente con este, por, por decirlo, ese tipo de gente de la pizza, del partido, ese tipo, sí, por ponerlo de alguna forma, no quiero categorizar nada en tema de gustos, pero lo que pasa es que las personas generalmente confunden la felicidad
con saciar deseos, ¿sí? Es como, ok, quiero comer, entonces si yo puedo satisfacer esa necesidad, soy feliz, ¿sí? Quiero llegar a cierto lugar, si puedo llegar, soy feliz, ¿sí? En cambio, lo que nosotros tenemos que lograr distinguir es que en realidad la felicidad es una actitud, es cómo tú transitas esta vida, no que tanto cumples o no cumples ciertas cosas, porque si no, lo que tú estás generando es como una fábrica de insatisfacción constante, porque probablemente no vas a poder lograr llegar al ritmo que tú quieras llegar a un cierto objetivo, ¿sí? Y lo otro es que lo que vamos a hacer con Romina más adelante es este tema de análisis de la sefirot y cómo podemos ir transitando y haciendo más consciente cada una de ellas. Pero esto es un trabajo personal. Entonces, lo que a veces uno tiende a hacer es como, quiero saber dónde estoy para contrastarme con alguien más, ¿sí? Como si yo estoy acá, él no, o el otro está más arriba, y es como que hay personas que entran como una especie de competencia por quién está en qué nivel, eh, y eso, aunque nosotros podamos analizar mucho nuestras dimensiones propias, eh, es difícil de saberlo en sí. Entonces, solamente algunos maestros espirituales muy elevados son capaces de poder ver eso en las personas en sí, en general, pero ni aún así lo dicen, ni aún así lo hacen saber, porque ¿quién es uno para juzgar al otro? ¿Sí? Exacto. Entonces, al final, el trabajo es un trabajo para uno, y lo importante es eso, es poder ir trabajando en uno mismo. ¿Alguien más tiene más consultas? Hernán dice que tiene unas consultas en el chat. Las 600.000 almas deberían estar en Hayá, la raíz de las almas. Qué buena pregunta. No lo tengo tan claro. ¿Vos sabés? Yo tampoco lo tengo tan claro. Lo que pasa es que esas 600.000 almas no son 600.000 literalmente. Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay algunas almas que son de una cierta raíz, hay otras que vienen de otras raíces y de otros mundos, hay algunas que vienen de Briah, derechamente. Y lo que yo sé por lo menos que solo algunas vienen de Hayat, ¿sí? Por lo tanto, es algo que habría que a lo mejor estudiarlo con más profundidad o poder responderlo. Yo no sería tan categórico en ese aspecto, ¿sí? De hecho, el mundo de Briah es el mundo de las almas. Entonces, yo lo que sé que solamente algunas son las que vienen desde mundos superiores, que son los maestros que han revelado la mayor cantidad de sabiduría en términos de profundidad. Así que son selectivas, ¿sí? Juan Carlos. Hola, hola a todos, ¿se Hola, Juan escucha? Carlos. Sí, se Sí, escucha perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y Oye, tú? primero que estoy súper contento de poder compartir al fin con gente que entienda un poco el lenguaje de la cábala, porque es muy difícil encontrar a alguien con quien uno pueda conversar estas cosas, es muy complicado. Entonces, eso en primer lugar, y agradezco también la instancia y que lo hagan también con tanta dedicación. Solo para complementar un poco lo que se comentó en un principio del rol masculino de la Hei en Asia, me imagino, como para poder aportar algo, que la Techuvá justamente tiene como la idea de trasladar la Hei o transformar la Hei de abajo, la segunda Hei en la Hei de arriba, devolver la Hei. Sí. Entonces, justamente el trabajo espiritual nuestro consiste en transformarnos en dadores. O sea, somos vasijas, pero nuestro refinamiento tiene que ver con transformarnos en la Hei dadora, en el fondo, llegar a ese nivel de comprensión y de iluminación, por así decirlo. Y lo otro que tenía como inquietud también, consultarle acerca de cómo ustedes están abordando la enseñanza, porque se entiende que es como un estilo más bien moderno de explicar la cábala, en el sentido que está como desapegado todavía, por lo menos si lo veo, de la tradición.
Entonces, igual uno un poco lo agradece porque yo en lo personal no entré a la cábala desde la religión. Sin embargo, he tenido que investigar y he tenido que profundizar y cada vez me siento muy cercano a la tradición, sin ser religioso, por supuesto. Y se los pregunto como también una inquietud de cómo se aborda, cómo se hace, si en algún minuto se va a conectar con la tradición, cuáles son las referencias que en el fondo quedan como, por ahora, ocultas, ¿no? Y lo estamos viendo como desde el punto de vista moderno del concepto, del diagrama, y de repente a veces como que se echa de menos, se extraña un poquito esa analogía que tiene que ver con la Torá, que tiene que ver con la Parashá y con cosas que tienen que ver con la tradición. Eso más que nada. Un abrazo a todos. Maravilloso, gracias. A priori, la intención que teníamos en torno al segundo tema, gracias por el comentario inicial, porque es maravilloso, el de la Hey, pero en torno al segundo tema, nuestra intención era hacerlo lo más laico posible, porque hay muchas personas que no tienen ningún contacto previo con la cábala, entonces si hay mucha gente que viene de otros lados, entonces en el fondo era hacerlo lo más laico, lo más casi científico posible, incluso más adelante lo vamos a vincular con la física cuántica, porque hay una cantidad maravillosa de interacciones y de digamos, similitudes y como de puntos en común con la parte científica, y en el fondo el objetivo es unir ciencia y religión en un punto, ¿no? Es como salir de esta cosa cartesiana ¿viste? De todo racionalista, todo separado. No hay nada más, digamos, satánico, se podría decir, en torno a, ¿no?, a este concepto cabalístico que tiene que ver no con el diablo, que eso no existe, sino con esta cosa. ¿Cómo explico lo satánico? Se me escapó el concepto ahora y me estoy enrollando sola. Con el instinto egoísta, podríamos decir. Claro, sí, El deseo claro, para recibir, sí, para no uno hay, mismo. no hay nada más tramposo, se podría llegar a decir, en este sistema de ocultamiento permanente en el que estamos embebidos, que la separación. Como veíamos recién, estábamos recién tratando de recordar que somos uno, ¿no? Y viene Descartes o viene cualquiera y me dice, no, la religión es distinto que la ciencia, no, el judío es distinto que el evangélico, y es como, ¿me entendés? No hay nada que potencie nuestra ilusión de acá de separación, que es justamente la separación. Entonces lo que queríamos era hacer algo laico que no tienda a separar, que no diga, mira, esto viene del judaísmo, esto viene de dar lo mismo dónde, en el fondo esto es para todos, porque la realidad es esa. La cábala desde 1920, antes la podían estudiar solamente, como habremos dicho antes, ¿no?, en sesiones anteriores, la podían estudiar solamente hombres, casados, mayores de 40, judíos, que tuviesen hijos. O sea, era nadie, porque mucha gente se moría antes de los 40, con lo cual no, era súper selecto el grupo. En cambio, lo que queremos ahora, desde 1920 para acá, es todo el mundo estudiando Kabbalah, no importa de dónde vengan, lo importante es que todos sepamos cómo funciona el sistema. Entonces, y por supuesto, que la mística es parte de lo que también hemos estudiado y seguimos estudiando, porque esto es infinito, con lo cual ya se viene la parte mística y la parte, por eso he mandado, por ejemplo, estas parashot, las parashot en audio de Javier Wolkoff, hacemos este tipo, viste, como de ir conectando de a poquito con la parte más mística, más potente, que en el fondo también tiene mucha relación, pero sí va a tener una cuota de física cuántica y va a tener una cuota de unir todo con todo, ¿sí? En el fondo un poco esa es la intención. Sí. Yo voy a complementar un poquito la respuesta de Romina. Efectivamente nosotros queremos hacerlo lo más asequible para todos, estamos en un nivel 000, así que la idea es que todos podamos hablar sobre el mismo idioma. Pero hay otro tema, que eventualmente en la medida que nosotros vayamos subiendo de niveles vamos a ir abordando temas, digamos, más clásicos o de cierta forma un poco más ligados a la tradición, ¿sí? Entonces vamos a ir metiéndonos un poquito más. Y eso es en paralelo a lo que a lo mejor algunas personas pueden sentir que es como una necesidad de poder acercarse más a la tradición, ¿sí? Y eso les puede pasar a algunos, no es necesario que les puede pasar a todos, ¿ya? No es ni bueno ni malo, es un tema como de la raíz del alma. El alma busca, digamos, cierto camino.
Hay algunas personas que le traen la Kabbalah desde el punto de vista de la ciencia, otros desde el punto de vista del arte, por ejemplo, otros desde la literatura, y así vamos armándolo. Y hay otros que tienen una cercanía un poquito más desde el punto de vista de la tradición, ¿sí? Así que no hay problema. Vamos a responderle primero a Nelson y después a Geno, que está en el chat, que preguntó por el chat. ¿Sí? Nelson. Bueno, a mí me encantó esta, ¿cómo se llama? Esta presentación, estuvo súper clarísima. Más que una pregunta, dar las gracias también por el tiempo que dedican a hacer esto. Y me gusta el tema de que esto que es novedoso, que yo me había encontrado con la Cábala hace, no sé, serán unos 10 años que empecé a leer, me encontré el PDF de Mario Sabán del Masé Bereshit, el libro que era como su tesis doctoral. Me lo leí completo, me encantó el tema y empecé a ahondar más, pero lo veía desde el punto de vista cosmogónico, y ahora con el libro que sacó último de la Cábala y la psicología, entiendo que está más orientado a la Cábala de forma psicológica, que ayudar la Cábala, o sea, que la Cábala ayuda a entenderse a uno mismo. Por ese lado a mí es como una nueva visión de la Cábala que no lo tenía claro, y como que me llamó la atención, me gusta este nuevo paradigma de la Cábala, y contento de aprender de cero con ustedes, que se nota que casten harto, y nada, más que nada dar las gracias. Eso. Gracias a Muchísimas ti, gracias. no sé qué decir, así que muchas gracias. Vale. Lo que le quería, no sé si Romy le querías comentar algo. No, habla. Sí, Sí. sí, como Romy explicó hace un poquito, hay como un área dentro del análisis del árbol que tiene que ver con el análisis de la psique, ¿ya? Lo que uno debe entender es que el sistema sefirótico, como dijo la Romy, es un sistema que está en todo, ¿sí? Y está adentro también, ¿sí? Como los fractales, ¿sí? Que tú ubicas la estructura de fractales, que al final está todo dentro de todo. Para nosotros es un poco difícil de poder entenderlo de manera simple, porque tendemos a ubicar las cosas de forma lineal, ¿sí? Pero cuando hablamos en términos de dimensiones, pueden ser que estén traspuestas, o pueden ser que esté en una dimensión que nosotros no podemos conceptualizar. En ese sentido, el sistema sefirótico va a estar se puede ubicar en todas las cosas, y de hecho es parte de lo que ha estado intentando hacer Mario en este tiempo, que es tratar de revelar en distintos ámbitos de la sociedad, por decirlo de alguna forma, cómo se puede estudiar Kabbalah desde ese punto de vista. Entonces, si tú te metes a la escuela de él, vas a encontrar cursos desde lo que tiene que ver con las empresas, hasta con ciencia, con filosofía, con historia, con un montón de cosas por lo mismo. ¿Sí? No sé si te queda alguna duda, ¿está todo bien? No, súper claro. Yo volviendo a aprender, siempre es Eso. lo que decía Romina, que era volver, cuando uno vuelve sobre un tema, después de haber leído a lo mejor otras cosas, como que Sí. se expande la vasija. Sí. Entonces, eso me pasa hoy día. Es hermoso. Perfecto. Estamos Perfecto. compartiendo el aprender juntos. Así. Perfecto. Geno pregunta, ¿cómo se relaciona el nivel de las almas o lo de los mundos a las rectificaciones del alma? Muy bien. A ver, la rectificación del alma vendría a ser el tikkun técnicamente en hebreo, ¿no? En Kabbalah. Y el tikkun es algo que está más que nada a nivel neyamá, si lo tenemos que ubicar en algún lado. Es mi neyamá a nivel, mi identidad del alma, que está a nivel en el mundo de Briá, es la que contiene
mi rectificación individual como alma identitaria, ¿no? Como yo acá en este plano, yo Romina, por ejemplo, y cada uno de nosotros, ¿no? Pero claramente que también hay un tikkun más, lo que se llama tikkun olam, que es un tikkun más universal que tiene que ver con la corrección del mundo, con la liberación de todas las chispas de luz que quedaron abajo en clipots, en cáscaras atrapadas, y eso es en parte como relacionado con lo que venimos a hacer todos como en colectivo, que es liberar esas chispas y en el fondo trabajar por el mundo. Pero cómo se relacionan de manera simple se puede responder así. El tikkun personal está a nivel neyamá, mi neyamá, nuestra neyamá, cada una de nuestras neyamás, neyamot, sabe cuál es el tikkun, cuál es la corrección del alma que vino a hacer cada uno, ¿sí? Si es que lo tenemos que ubicar en un lugar de manera simple. No sé, Rob, Ya. si querés agregar algo. No, está perfecto. Carolina pregunta, ¿qué relación tiene Kabbalah con la teoría de las cuerdas? Bien, interesante. A ver, teoría de cuerdas es una teoría de física cuántica que ya vamos a ahondar en esto, porque quiero preparar material específico para relacionar todo con todo, no se preocupen, yo por un tema profesional me dedico bastante a lo que es física cuántica, entonces me apasiona el tema, a Rodo también, Rodo incluso hizo una tesis al respecto relacionada con algo, entonces vamos a estar, digamos, relacionando todo con todo también desde el lado científico. Teoría de cuerdas, en definitiva, lo que dice es que se relaciona de manera esencial y muy íntima con la cábala, porque hablan de lo mismo, pero con términos científicos. La teoría de cuerdas lo que explica es que el universo, digamos todo, en realidad más allá incluso del universo, está conformado por 10 dimensiones, y que es justamente las 10 dimensiones de las que habla el árbol de la vida. ¿Sí? Y además también dice teoría de cuerdas que hay de las 10 dimensiones, hay 6 que se contrajeron en una y quedaron 4, que es lo mismo que pasa con Yetzirah y las 6 dimensiones emocionales que se contraen en una y podemos llegar a tener solamente 4 niveles nada más. Entonces hay una serie de correlatos y relaciones entre teoría de cuerdas y física, digamos, y de la física cuántica y de la cábala que ya lo vamos a ir desplegando porque hay más material que explicar, pero está íntimamente relacionado, está súper relacionado. Me encanta la pregunta. Ya lo vamos a ir detallando. Sí, para complementar un poco, justamente una de las cosas que se comenta en la física cuántica es que, por ejemplo, los electrones no vienen a ser como una especie de objeto que nosotros, como generalmente se comenta, que es como un objeto que está en un espacio, en una órbita, sino más bien una onda con forma de tubo. ¿Ya? Nosotros no lo podemos entender muy bien porque para nosotros es mucho más fácil de entender una pelotita que va girando, ¿sí? Pero tiene que ver más con la inclusión de otras dimensiones, ¿sí? Es lo que hablaba un poco Romina. Lo que pasa es que para nosotros, de vuelta, es difícil conceptualizar una cuarta o una quinta dimensión, siendo que nosotros en realidad estamos en 10, ¿sí? Así que es como imaginar que de un punto puede salir una línea o un plano o un tubo hacia otra dirección donde nosotros no lo estamos viendo, ¿sí? De hecho, cuesta un poco explicarlo porque es como que de cierta forma esquematizarlo. Eventualmente les puedo mostrar una presentación que hice, bueno, está grabada, de hecho, se la puedo reenviar, que la semana pasada hice una charla respecto al espacio y el tiempo desde la Kabbalah. Y ahí explico un poquito de cómo se conceptualizaría esto, porque cuesta un poco entrar en ese marco de referencia. Lo otro ya es estudiar derechamente física cuántica, que desde el punto de vista científico es muy compleja, pero sí, pero cualquier persona que tenga un cierto grado de entendimiento respecto a la física profundamente, eventualmente puede empezar a ver los nexos, ¿sí? No sé si a lo mejor Geno quiere aportar algo más o consultar algo más, aparte que Oscar, que también le respondimos. Pero no, Oscar pregunta si hay alguna lectura recomendada para esta primera etapa. Eh, Sí, Mario había recomendado un libro el otro día. Déjenme ver. Sí,
voy a mandar la foto del libro para no perder el tiempo ahora al chat, que es un libro básico de Cábala que sugirió Mario Sabana hace 2 semanas en una reunión que tuvimos con él, Sí. internacional. Entonces, ese es un buen, digamos, libro para recomendar de manera inicial, ¿sí? No recuerdo, a ver si la pregunta fue... Sí. No, por mientras que lo buscas, nosotros también estamos a la espera de un sí, también. de un listado de libros recomendados que iba a hacer Mario. Eso Como todavía bibliografía. claro, no lo han enviado, ya, pero por mientras le vamos a enviar eso que dice la Romy, y yo igual voy a buscar dentro de mi biblioteca a ver qué libro encuentro que es como bueno conceptualmente para poder empezar. ¿Sí? Ahí dice Juan Carlos, la cábala de Mario Satz, está buena. Sí. Después, déjenme ver si lo encuentro rápido. Y si no, bueno, lo mando mejor. Sí, lo mandamos después, porque Sí. no podemos hacerlo en este momento, pero lo vamos a hacer, ¿ok? No sé si tienen otra consulta. Gracias Carolina. Ahí Gloria también da otro autor. Bueno, muchas gracias a todos y nada, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar la próxima semana sobre el hebreo en general. Vamos a entrar como a poner los pies en esa área y vamos a hablar un poquito de los métodos interpretativos de la Torá y un poco de análisis de gematría. ¿Sí? Como les digo, esto es básico también, pero es una herramienta que les va a servir. ¿Okay? Después de la clase, en la misma clase les voy a mandar también 2 cursos gratuitos que hay para aprender hebreo, que se pueden meter obviamente para ir desarrollando lo que vamos a ir estudiando. Con ejercicios, de hecho hay uno que tiene este ejercicio para hacer, tiene harto material. ¿Ok? Eso, muy buenas noches. Romy. Muchísimas gracias a todos, un gusto como siempre, y eso, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches.